Buenas noches. Ahora le vamos a hablar, le voy a hablar cómo utilizar fdisks para crear particiones sobre unidades de disco. ¿Cuál es nuestro objetivo? Operar comandos fdisks sobre unidades de disco, crear particiones primarias, extendidas y lógicas. Y el producto esperado, la tabla de particiones que reflejen un esquema de particionamiento según lo requerido. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos piden? Agregar un disco a su máquina virtual de 3 GB. ¿Cómo hacemos esto? Nos vamos a nuestra máquina virtual, en mi caso Red Hat Enterprise Linux 6, y nos vamos acá abajito donde dice editar en nuestra máquina virtual. Nos están pidiendo un disco duro, un disco de 3 GB. Lo que tenemos que hacer es añadir uno nuevo. Y aquí nos abre una ventana y nos dice que queremos añadir, y nosotros queremos añadir un disco. Le colocamos siguiente, le dejamos esto por defecto, y aquí nos dice crear un nuevo disco virtual. Colocamos siguiente y aquí nos da la opción de cuánto es el tamaño que queremos darle. En nuestro caso nos piden de 3. Colocamos siguiente y finalizamos. Y aquí vemos que se agregó nuestro nuevo disco de 3 GB. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos pide? Verificar cómo reconoció la máquina virtual al nuevo disco. Entonces ejecutamos nuestra máquina virtual y le damos correr. Esto demora unos minutos. Después, ¿qué más nos dicen? Desarrollar las particiones abajo indicadas. Acá. Que vamos a ver cuando estemos dentro de nuestra máquina virtual son agregar particiones y ver las características que corresponden a ella. ¿Ya? Así que vamos a ver. Y está cargando. Y tenemos unas diversas preguntas que nos hacen de acuerdo a lo que vamos creando en nuestro nuevo disco, que veremos si lo reconoce ahora. Esperemos que cargue. Ahí está cargando, está entrando. Entonces, recapitulemos. ¿Qué tenemos que hacer? Verificar cómo reaccionó la máquina virtual al disco nuevo que creamos de 3 GB anteriormente. Entonces, ingresamos a nuestra cuenta. Ahí se pudo cargar correctamente. Estamos entrando y aquí estamos dentro de nuestra máquina virtual. Ingresamos a la terminal. Lo importante, lo primero que debemos hacer es ingresar al disco con usuario root para hacer todas las modificaciones y crear todo lo que nos piden. Una vez ingresado como root, ocupamos el comando fdisk -cul y nos arroja los discos que están creados. En mi caso yo tengo un disco primario A, SDA, con particiones ya creadas, incluso volúmenes, y tenemos el disco SDB, que es el que creamos ahora, que son de 3, 2,
521 megabytes, eso quiere decir aproximadamente 3 gigabytes, los que nos pedían. Vemos las características aquí, que tiene sectores, cilindros. Entonces no funcionó correctamente. Vemos que nuestro sistema lo reconoció. Ya ahora tenemos 2 discos duros en nuestra máquina virtual. Veamos qué nos están pidiendo ahora. Debemos agregar una partición primaria de 512 megabytes de capacidad y asociarlo al número 4. ¿Cómo hacemos esto? Nos dirigimos a nuestra máquina virtual. Y ingresamos con el comando fsdic -cu espacio dep espacio sdb, que es nuestro disco a cual, ahí sí, le puse una S de más. fdisk-cu espacio dep /sdb. Ahora sí, que nos arroja el menú donde podemos crear nuestras particiones y en él también poder borrarlas o modificarlas. Entonces, ¿qué nos piden que tenemos que hacer? Agregar una partición primaria de 512 y asociarlo al número 4. Entonces, con el comando n nos arroja si queremos hacer una partición extendida o primaria. A nosotros nos están pidiendo primaria. Seleccionamos P y nos menciona qué número de partición es la que queremos hacer. 4. El número 4. El primer sector que nos dan lo dejamos por defecto y en el segundo le damos la capacidad que queremos que esté nuestra partición. 512 megabytes. Ahora podemos corroborar si se creó correctamente con el comando P y ahí nos arroja que ocupamos el 4, número 4 de nuestro disco, partición, con 512 aproximadamente. ¿Ya? Ahora, ¿qué más nos pide? ¿Qué tipo de partición es según su ID? Su ID es esta, 83, de sistema Linux. Esta la crea automáticamente cuando uno hace una partición, es la que reconoce el sistema inmediatamente y con la que podemos trabajar sin ningún problema. Entonces, ¿qué ID tenemos? 83, que corresponde a Linux. Luego, ¿qué nos preguntan? ¿En qué sector termina esta partición? Nos vamos a la partición y vemos que el sectores totales de nuestro disco es la que tenemos aquí. ¿Y cuál es nuestro último sector? Es este. ¿Ya? Y con este tenemos nuestro último sector. ¿Cómo podemos ver si podemos seguir haciendo particiones? Es porque sí, nos quedan bastante espacio para crear más particiones, las que queramos, hasta que nos den un tope límite. Entonces podemos seguir creando. ¿Ya? ¿Qué más nos dicen? ¿Cuántos kilobytes de capacidad tiene? ¿Cómo revisamos esto? Yo tengo un método que es con la calculadora, con una pequeña fórmula súper simple, que es restamos esto, el inicio de nuestra partición 2048, que empieza por defecto ahí porque tenemos lo anterior, lo que sigue ocupado por nuestro disco, por defecto, que ocupa para el sistema de arranque, y lo restamos con el final. ¿Ya? Luego de esto
el resultado que nos dé lo dividimos por 2 y nos da los sectores o los bloques, los bloques, que es lo mismo que los bytes que tenemos en esta partición. Entonces realicémoslo. 2048 menos 1050, 623 es igual a eso dividido por 2 y nos da 524 287,5 bytes. Estoy aproximado en lo que tenemos aquí. 524 288 bytes. Es lo que nos pedían aquí. ¿Cuántos kilobytes? Eso, perdón, estos kilobytes tenemos, porque trabajamos en kilos. Veamos qué más nos pide. Agregue una partición extendida de exactamente 1.5 gigabytes asociada al número de partición 2. Entonces con el comando n agregamos una extendida, en este caso e. ¿Qué número queremos que tenga? Nos pidieron el 2. El primer sector lo dejamos por defecto y el segundo le damos lo que queremos, que es 1.5 GB o en mi caso 1500 aproximadamente megabytes. Ahí está creada. Ahí se creó. Como comprobamos con el AP y vemos que, claro, ocupamos el 2 como nos pedía, partición número 2 con inicio y fin, y la cantidad de bloques que tenemos con una ID 5 y sistema extendida. Veamos qué nos piden más. Lo mismo, ¿qué ID le corresponde? Como lo mencioné anteriormente, la ID 5, que esta corresponde a la extendida. Tenemos diversos tipos de particiones que podemos crear. ¿Cómo lo vemos esto? Con el comando T. Ay, perdón. No, eso no era. A ver, dame un segundo. Discúlpenme lo anterior, pero con el comando L, perdón, vemos nuestro menú con los tipos de particiones que podemos crear con su número. Tenemos dos particiones, una con 83, como les mencionaba anteriormente, 83 Linux, y ahora creamos una con la 5, que es extendida, que dentro de ella podemos agregar más particiones lógicas. ¿Qué más nos pide? Agregue una partición primaria de 512 MB nuevamente, la primera también era lo mismo, asociada ahora con el número 1, con ID 82. Vamos a ver a qué corresponde el ID o el tipo de partición 82. Entonces, creemos nuestra partición de 512 con el número 1. Y nos dicen que es primaria. Ojo con eso. Entonces, P, número, que nos dijeron que era 1, ¿cierto? Asociada al número 1, 1 por defecto, y le damos 512 megabytes. Revisamos si está y exactamente, ahí quedó. Pero nos dicen, y con ID 82, o sea, debemos cambiarle nuestro ID, ¿cierto? Entonces, ahora sí, ¿cómo lo hacemos? Con el comando T. El comando T
nos dice qué partición queremos cambiar. Y la de nosotros es la 1. Y dice ingrese el código. Si uno no sabe el código, como les decía anteriormente, con L uno va y podemos ver todos los tipos y cuál corresponde a la 82, en este caso en la swap. Entonces escribimos 82 y revisamos y vemos que nuestra partición número 1 quedó con ID 82, sistema Linux swap. Creamos una segunda swap en nuestro disco duro. En caso de cualquier problema tenemos un respaldo de swap. ¿Qué más nos piden por acá abajo? Agregar una partición lógica del tipo Linux LVM. Partición lógica, palabra clave. Tipo Linux LVM, palabra clave 256 MB. Hagámosla. Nueva partición lógica 256 megabytes. 256. Revisemos. No nos dijeron qué número de partición ocupábamos. Entonces, automáticamente se creó como 5. ¿Por qué? Porque ya tenemos ocupada esas que son primarias y una extendida, entonces una lógica está dentro de una extendida. Y tenemos partición 5. Ahora nos dicen que tiene que ser de tipo Linux LVM. Entonces vamos a cambiarle el tipo. ¿Qué partición queremos? En este caso es la 5. Y revisamos. Yo ya sé que es la 8E, pero para confirmar, revisemos. Ahí está, 8E, Linux LVM, como la que se nos pide. Entonces, 8E. Revisamos y se nos cambió nuestra partición a tipo Linux LVM. ID 8E, System, que es el sistema Linux LVM como nos pide. ¿Qué más nos dice? ¿Se puede crear una nueva partición primaria? ¿Se puede crear una nueva partición primaria? Y vemos, tenemos el 1, el 2 y saltamos automáticamente al 4. Sabemos que del 1 al 4 son particiones primarias y de 5 en hacia adelante son particiones lógicas que van dentro de la extendida. Aquí nos falta el número 3. Entonces es posible. Verifiquemos si podemos hacer una primaria con el número 3. Primaria. Automático. Dejémoslo automático. ¿Y fue posible? Revisemos. Fue posible crear la última partición primaria que tenemos. Con el número 3. Con un inicio y un final y la cantidad de bloques con ID 83 por defecto que ocupamos en Linux, sistema, valga la redundancia, Linux. Entonces, la pregunta es, ¿se puede crear una partición primaria? Sí, una más. ¿Qué más nos dice aquí? ¿Puede ser con ID 5? ¿Esta partición puede ser con ID 5? La respuesta es no, porque ya tenemos una ID 5, que la estamos ocupando en la partición 2. ¿A qué nos referíamos con ID 5? A una partición de tipo extendida. En nuestro disco solo puede haber una partición extendida
Y dentro de esas particiones pueden haber muchas lógicas. Ahí sí uno puede crear muchas lógicas, pero solo podemos tener una partición extendida tipo 5. Así que ¿es posible ahora? No, no es posible. Y la última sería, ¿cuál podría ser su primer sector? En la última partición que creamos, que fue nuestro número 3, ¿cuál puede ser su sector? Esta. ¿Ya? Que si lo vemos es lo último, porque la creamos por defecto, el tamaño. Ocupamos todo el tamaño que tenía nuestro disco, que le sobraba, entonces quedó con el último número de sector. Ahora vemos que hay 6 y hay 5. Claro, porque siempre ocupa uno menos que el total de los sectores por recomendación. Entonces, ¿nuestro disco podemos crear una nueva partición primaria? No, porque tenemos ocupado ya del 1 al 4. Ya tenemos una partición extendida. Y dentro tenemos una lógica. Así que no se pueden crear más particiones al menos que sean lógicas. Ahí sí podemos ocupar más espacio. O sea, podemos crearla dentro del rango de espacio que tenemos en nuestra extendida. ¿Qué es eso? Tantos bloques. Según eso podemos crear adentro. Porque ya ocupamos el espacio afuera con la última partición. Así que ya estamos listos y está lleno nuestro disco. Y hemos terminado nuestra actividad y que hemos quedado listos y hemos corroborado todo lo que se nos han pedido y hemos hecho lo que se nos ha pedido también. Así que eso sería. Ojalá le haya... Ah, no. Antes de terminar, me acordé. Muy importante. Para poder guardar todo esto y al momento de rebootear el sistema no se pierda, tenemos que guardar con la letra W y hacemos un reboot. ¿Para qué nos sirve esto? Para que nuestras particiones queden guardadas y las reconozca el sistema. Si no guardamos, se elimina. Y al momento de volver a reiniciar nuestro sistema, no van a estar y vamos a tener que volver a hacer el trabajo de nuevo. Entonces, recomendación, siempre guardar. Vamos a esperar que se reinicie para corroborar que hayan quedado guardadas correctamente. Está cargando. Vamos a revisar si todo el trabajo fue hecho correctamente y fue guardado con éxito para poder ocupar nuestras particiones sin ningún problema en nuestro sistema. Entramos. Está cargando. Ahí entró. Vamos a abrir una terminal nuevamente. Recuerden que cada vez que inicien tienen que ingresar como root. Si no, no podrán hacer ninguna modificación en el disco. Entonces nuestro comando era fcdix.cul, o sea, perdón. Y revisamos nuestros discos, que este es el disco A y aquí tenemos el disco B. Y claro, quedaron guardadas correctamente nuestra partición 1
para recordar era nuestra swap. La 2 era nuestra extendida. La 3 era nuestra primaria. La 4 también. Y la 5 nuestra lógica dentro de la extendida. Ojalá le haya servido para ejercitar. Y nos vemos en una próxima. Buenas noches.